Hola, buenas noches. Por favor, abran sus Biblias al libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Nos dice, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El título de mi sermón esta noche se llama Criando hijos en este mundo torcido y perverso. Por favor, vayan al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 28. Ahora, el tema sobre teniendo hijos o criando hijos es un tema que no se está predicando lo suficiente en las iglesias. En esta iglesia vemos que se predica bastante, en las iglesias que son parecidas a las nuestras también se predica bastante, pero en otras iglesias no se está predicando. En estos 4 años que estoy salvo, en los primeros 3 años que lamentablemente no estábamos en esta iglesia, estuvimos en 4 iglesias bautistas y en esos 3 años jamás escuchamos un sermón siendo predicado sobre teniendo hijos o criando hijos. En una de esas iglesias que fuimos, yo con mi esposa, había muchas parejas que estaban casadas y que eran de más o menos de nuestra edad, eran jóvenes, pero ninguno tenía hijo. Y no era porque no podían tener o porque tenían complicaciones, eran porque no querían tener hijos. ¿Por qué? Porque no era algo que se predicaba. Entonces, al no predicar, la gente en la iglesia, como casi nadie lee la Biblia, entonces no estaban haciendo lo que deberían hacer. Y ahora estaban mal ellos al no tener hijos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que una pareja tenga un hijo. Ustedes están ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un mandamiento tener hijos, es un mandamiento fructificar y multiplicarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas que están salvas, somos soldados de Dios. Y al ser muchos, somos el ejército de Dios. De la misma manera que las personas que no están salvas, aquellos que no, que no son hijos de Dios, son de diablo y son del Dios de este mundo, como dice la Biblia. Y eso es un ejército. Y nosotros debemos multiplicarnos los que estamos salvos para agrandar el ejército de Dios. Y aparte de ser aparte de ser un mandamiento, es una bendición. Nos dice en Proverbios, capítulo 3, versículos... ¿dónde estaba? No, en Salmo, discúlpenme, en Salmo 126, versículo 3 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeteas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablará con los enemigos en la puerta. Es una bendición tener muchos hijos. Acá dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Una aljaba es prácticamente cuando un soldado salía, que tenía el arco y flecha, ahí era a donde ponía todas las flechas, ¿no? Entonces imagínense uno cuando salía en los tiempos de antes, salía a la guerra, no llevaba una flecha o media flecha, llevaba muchas flechas. Entonces eso es un ejemplo que debemos tener muchos hijos, porque es una bendición tener muchos hijos. Ahora, el primer punto es ser fructible. Debemos tener muchos hijos, porque no es solo un mandamiento, sino también una bendición. Pero nosotros muchas veces, quizás una pareja, muchas veces ellos se sientan y empiezan a hablar, a ver cuánta plata están ganando para ver si pueden tener más hijos. Pero nos dice la palabra, dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5,
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no entribas en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apartarte del mal. En 2 Corintios nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros debemos tener toda nuestra fe puesta en Dios cuando se trata de tener hijos, porque muchas veces hay parejas, no, solo quiero tener uno porque no nos alcanza la plata para tener más. Pero sin embargo tienen capaz que una casa de 4 o 5 dormitorios, 3 baños, un garage para 3 o 4 autos, cada uno tiene todos sus juguetes, todo lo que quieren. Es que no pueden tener más hijos, es que son egoístas. Tienen la plata, tienen todo lo que Dios nos da para poder tener más hijos, pero no lo quieren hacer porque ellos quieren tener sus cosas. Pero al tener muchos hijos uno debe sacrificar mucho. Uno no puede solamente tener todos los hijos que quiera. Obviamente Dios es el que nos da todos los hijos, porque también hay muchas parejas que quizás Dios le da un hijo solo. Y hay otras parejas que capaz que le da 10, 11, 12, lo que sea. Eso todo según Dios. Pero nosotros debemos tener nuestra fe, toda nuestra fe en Dios, cuando se trata de ser fructible, cuando se trata de tener hijos. Y no debemos tampoco tener la actitud de decir, bueno, no quiero tener más hijos. Porque eso no es nuestra, eso no es nuestra decisión. No debe ser nuestra decisión. La decisión la tiene Dios. Si Él nos quiere dar más hijos o no. Acá nos dice en Salmos 128, versículos 3, tu esposa será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Ahora, ¿cómo una pareja puede tener un hijo o 2 hijos si dice que tus hijos están todos alrededor de tu mesa? Significa que hay que tener muchos hijos. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, el punto número 1 es ser fructible y tener toda la fe puesta en Dios. Ahora, para el punto número 2, vayan por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Ahora, cuando uno tiene muchos hijos, sí, es bien estresante. No es algo fácil, pero uno tiene que tener también mucha paciencia y mucha fe en Dios para poder seguir todos los días con tantas criaturas en la casa, ¿no? Y no es un trabajo fácil, pero si tenemos toda nuestra fe en Dios, sabemos que vamos a poder salir adelante. Y ahora, cuando uno tiene muchos hijos, ¿no? Una manera que la Biblia nos dice que de la manera que nosotros debemos criarlos es teniendo disciplina en la casa. Sin disciplina vamos a fracasar. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice, porque el Señor al quien ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si no soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estás sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué? No obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Acá nos está mostrando que cuando una persona pone su fe en Jesucristo, es un hijo de Dios. Y ese hijo, si se porta mal, entonces Dios lo castiga. ¿Ves? Los pentecostales, ellos siempre dicen que nosotros somos los que creemos, ustedes son del grupo una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Porque ellos obviamente no creen eso. Ellos dicen, ustedes predican que pueden vivir de la manera que quieran. Y sí, cuando se trata de la salvación es eterna y no se pierde. Pero uno, si se comporta mal, acá claramente está diciendo que Dios nos va a castigar. De la misma manera que nuestros padres nos castigan, nuestros padres en la carne nos castigan a nosotros, Dios nos castiga a nosotros también. Pero es importante que nosotros debemos tener disciplina en nuestra casa para criar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos dice en 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 23, porque la rebeldía es como pecado de adivinación y como iniquidad es idolatría la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también
te ha desechado para que no seas rey. Acá nos está diciendo prácticamente, si no tenemos disciplina en nuestra casa, si no disciplinamos a nuestros hijos van a ser unos rebeldes. Van a ser unos rebeldes, no solamente cuando sean chicos, pero después cuando sean grandes también van a ser unos rebeldes, van a ser unos borrachos, van a ser unos fornicadores, van a salir y hacer lo que ellos quieren. Son unos rebeldes, y acá que dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, que es adivinación, los brujos. Está comparando una persona que es rebelde como el pecado que hacen los brujos, ¿no? Entonces debemos tener disciplina para que nuestros hijos no sean unos rebeldes. Nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que quiera a su hijo lo va a disciplinar, le va a dar una paliza, un chirlo. Hay que hacer eso. Nos dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Si ustedes quieren ir, pueden ir a Proverbios capítulo 19, versículo 18. Y yo les voy a leer de Proverbios 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo obedece, mas él que lo ama temprano lo corrige. Nosotros debemos empezar a corregir, debemos empezar a disciplinar a nuestros hijos cuando son chiquititos. No debemos esperar hasta que tengan 10 años, 11 años, 13 años, porque ya van a ser unos rebeldes. ¿Por qué? Porque ya toda su infancia, todos esos años hicieron lo que ellos quisieron hacer. Ya se acostumbran a hacer eso. Y ahí nos está diciendo que temprano lo debemos corregir. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a nuestros hijos, lo debemos corregir temprano. ¿Por qué? Porque para que cuando crezcan no se van a apartar de la fe. ¿No? Dice, ahí están en Proverbios 19, versículo 28, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza y no dejes que tu alma se detenga por causa de su llanto. Esto está diciendo que debemos castigar a nuestros hijos o hijas o lo que sea, y no debemos dejar que cuando ellos lloren, que nosotros no los disciplinamos. Porque muchas veces nos parte el alma, pero es algo que debemos hacer. De la misma manera que Dios a nosotros, cuando Él nos corrige, cuando Él nos castiga, a Él también le duele, pero lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Hace porque nosotros, de la misma manera que Él nos ama a nosotros y nos castiga a nosotros, porque si no hay castigo, entonces no va a haber, no vamos a aprender de nuestros errores, no vamos a aprender de las cosas que estamos haciendo mal. Por eso Él nos ama a nosotros y nos castiga, de la misma manera que nuestros hijos cuando se mal comportan, los tenemos que castigar, aunque lloren, aunque empiecen a patalear, aunque hagan las cosas que hacen. Nosotros no debemos que eso pare, debemos igual seguir castigándolos de la manera correcta para que ellos puedan aprender, para que sean un buen hijo o una buena hija. Nos dice en Proverbios 23, capítulo 23, versículos 13, dice, no rejúes corregir al muchacho, porque si lo castigás con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Acá nos está diciendo cómo debemos disciplinar, cómo debemos corregir nuestros hijos, y dice con una vara. ¿Qué es una vara? Vara debe ser como puede ser como un artículo, un pedazo de, no un fierro obviamente, no nada que lo lastime de esa manera, pero puede ser un palo, puede ser una cosa así, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquitito, a nosotros nos daban con los cinturones, quitaban los cinturones o si no con una chancleta, ¿no? Nos daban con eso. Y acá nos está diciendo que les tenemos que castigar con una vara y que no rejúes corregir al muchacho, que no debemos no corregirlos, debemos corregirlos. No debemos decir, bueno, ellos van a aprender ellos solos, ¿no? Se cayó o si rompió esto, que aprendan ellos. No, le tenemos que dar, como nos dice la palabra de Dios, porque es la única manera que va a funcionar. Porque el mundo nos dice a nosotros que esto no funciona. Disciplinando a nuestros hijos, siendo fuerte con nuestros hijos, no funciona. Ellos tienen sus otras maneras de hacer cosas. A nosotros ahora, lamentablemente, si una familia sale y un padre o una madre corrige a su hijo,
tiene la posibilidad que alguien le llame a la policía porque están diciendo, hoy en día eso clasifican como abuso. Pero jamás fue abuso, porque nuestros padres nos hicieron eso a nosotros y era perfectamente normal. Pero como hoy estamos viviendo en un mundo torcido y perverso, es lo que está pasando, ¿no? El mundo que enseña, si su hijo porta mal, que lo dejen solo, que lo dejen, que lloren, que hagan lo que quieran hacer. Sino también nos dicen otro método que tienen ellos, es que dicen, denles todo lo que ellos quieran. Si su hijo le pide todo lo que hay en el negocio, déselo todo. Su hijo está siempre correcto, ¿no? Esa es otra método. Siempre todo positivo, ¿no? Siempre, eso es lo que nos enseña el mundo, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Proverbios 22:15 nos dice, la necedad es lijada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Debemos corregir a nuestros hijos, a disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una paliza que le demos en la cola no le va a hacer mal, no se va a morir. Y es porque nosotros lo amamos y porque nos dice la Biblia que libraremos su alma del infierno. Porque de la misma manera que cuando nosotros nos comportamos mal, Dios a nosotros nos corrige, nos trae más miedo y respeto a nosotros por el Padre. Y de la misma manera, nuestros hijos cuando se mal comportan, nosotros le debemos corregir a ellos. ¿Por qué? Para que ellos tengan miedo a nosotros y para que nos tengan respeto. Así ellos aprenden, cuando nosotros decimos que no, es no. De la misma manera que Dios a nosotros nos dice tantas cosas que nos dice que no hagamos y nosotros lo hacemos, Él nos corrige para que no lo hagamos. Entonces es importante, el primer punto es ser fructible y tener toda nuestra fe en Dios. El punto número 2 es debemos tener disciplina en nuestras casas. Y ahora para el punto número 3 vayan a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Nos dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El punto número 3 es, debemos ser un ejemplo. Justamente el pastor nuestro estuvo predicando esto la otra noche, que nosotros debemos ser nuestros hijos deben tener un buen ejemplo de una persona. Nosotros como somos cristianos y estamos siempre, uno tiene que estar siempre leyendo la Biblia, yendo a la escuela, iba a decir, yendo a la iglesia, ¿no? Saliendo a ganar almas. Eso es un buen ejemplo de una persona. Eso es un buen ejemplo que nosotros queremos que nuestros hijos sigan. Y dice, instruye al niño. O sea, nosotros, siendo padre o una madre, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Por eso nosotros no debemos mandar a nuestros hijos a la escuela, porque en la escuela, ¿qué van a hacer? La escuela está llena de personas que son todas perversas y todas las cosas que enseñan son perversas. Entonces nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, debemos que nuestros hijos se queden en la casa y que nuestras esposas les enseñen a él. Y ahora en el mundo que estamos viviendo hoy, que es tan torcido y perverso, ¿no? El mundo ve a nosotros como nosotros vivimos, ¿no? Que el padre sale a trabajar, la madre se queda en la casa, cría a los hijos. El mundo ve eso como no es natural, no es normal. Nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos los que estamos torcidos nosotros. No entienden por qué la mujer no va a trabajar, no entienden por qué los hijos no lo dejan en un lugar que lo críen extraños. Eso es lo normal para el mundo este. Eso es lo normal, que una criatura de 2 o 3 o 4 meses, que un padre lo deje en uno de sus lugares, me olvidé cómo se dice en español, en uno de sus lugares con unos extraños, 6 horas, 8 horas, 10 horas, y están tranquilas. Eso es normal. Pero una madre que se quede en la casa y que cría a sus hijos, no es normal. Están mal de la cabeza, están en un culto, nos dicen, ¿no? Pero eso, lo torcido que está este mundo y que las personas no entienden.
Nos dicen a nosotros que nosotros somos los que estamos mal. Nosotros decimos vamos a tener otro hijo. ¿Cómo otro hijo? ¿Otro hijo más? ¿Y cómo van a ser las vacaciones y todo eso? Eso es lo que piensa el mundo. El mundo no piensa obviamente como nosotros pensamos, ¿no? Porque nosotros pensamos de la manera que Dios quiere que nosotros pensemos, ¿no? Vayan a Efesios capítulo 6, versículo 4. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4 en Efesios. Punto número 1 es ser fructible y tener toda nuestra fe en Dios. Punto número 2 es tener disciplina en la casa. Punto número 3 es debemos ser un ejemplo. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, padre y madre, criar nosotros mismos y enseñarle nosotros mismos, no solamente cosas que no son de Dios, obviamente los estudios escolares le debemos enseñar, pero sino también debemos enseñarle la Biblia, debemos enseñarle la palabra de Dios, debemos ser un ejemplo de lo que es un cristiano bíblico y no un cristiano mundial, ¿no? Porque ellos capaz que ven otros cristianos que son cristianos mundiales, que no son cristianos que leen la Biblia, que no son cristianos que van a la iglesia 3 veces a la semana, que no salen a ganar almas. Eso no es un buen ejemplo, ¿no? Ellos deben ver un buen ejemplo y el buen ejemplo debe empezar en la casa. Eso ahí, si un hijo se cría y ve a los padres leyendo su Biblia, rezando todos los días, yendo a la iglesia 3 veces a la semana, saliendo a ganar almas, ese hijo va a repetir lo que hacen los padres. Es así. Y nosotros debemos ser un buen ejemplo y no debemos dejar o permitir cosas que son del mundo en nuestra casa. No debemos permitir televisor y cable para que vean todas las perversiones que hay y las perversiones que están enseñando este mundo, ni nada de eso. Y en Tito, capítulo 2, versículos 3, nos dice, porque muchas personas no están de acuerdo cuando uno dice que la mujer debe quedarse en la casa a criar los hijos. Pero la Biblia nos dice en Tito, capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Ahí vemos claramente que son más de un hijo. A ser discretas, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí claramente nos está diciendo que deben ser cuidadosas de su casa. ¿Cómo van a ser cuidadosas en su casa si están pasando todo el día en un trabajo? Obviamente eso está enseñando que deben quedarse en su casa, cuidar la casa y cuidar a los hijos también. Y ahora, ¿por qué nos dicen que nosotros, los hombres, tienen que salir a trabajar? Porque si la mujer está en la casa cuidando a los hijos, alguien tiene que salir a trabajar, porque ¿cómo van a hacer para pagar todo? Entonces la mujer debe quedarse en la casa, a cuidar la casa y a cuidar a los hijos, enseñar a los hijos y ser un buen ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. Acá claramente esto para personas que también no entienden porque las mujeres no pueden predicar, porque acá claramente estas son las cosas que son necesarias para ser un obispo, para ser un pastor, ¿no? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. No dice de la otra manera, ¿no? Dice marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no reconcilio, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el
que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Estas son las cosas que hace falta, las cosas necesarias que hace falta para que un hombre pueda ser un pastor. Debe ser el esposo, el marido de una sola esposa, y debe tener hijos. Hijos, no es un solo hijo, pero debe tener hijos, 2 o más. Hoy en día vemos muchísimos pastores, ¿no? Jóvenes o mayores, que no tienen hijos, o no tienen hijos, o solamente tienen un hijo, y creen que pueden ser pastor. Pero la Biblia claramente dice que deben tener hijos, varios hijos, para poder ser pastor. Entonces, esto es otro ejemplo porque debemos tener muchos hijos, porque si un hombre quiere ser pastor, debe poder, si tiene muchos hijos, debe poder cuidar y gobernar su casa bien. ¿Por qué? Porque él debe enseñar a su familia la palabra de Dios. Si no puede enseñar a su familia, si no puede cuidar a su familia o gobernar a su familia, ¿cómo podrá un día ser pastor? Que en una iglesia van a haber muchísimo más. Y entonces, lo que nos enseña la Biblia es que debemos ser fructibles y tener toda nuestra fe puesta en Dios. Nos dice la Biblia que debemos tener disciplina, debemos disciplinar a nuestros hijos, a corregir nuestros hijos. Punto número 3, debemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para que cuando ellos son chiquititos, que en el camino debemos mostrar de nosotros el camino en el cual ellos deben andar, para que no se apartará de ese camino. Pero las personas en este mundo no entienden eso, porque en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros decimos a una persona, no, yo solamente tengo 2 hijas, pero muchas veces muchos compañeros de trabajo, lo que sea, me dicen, y ya está, ¿no? Ya no van a tener más. Yo dije, no, yo voy a dejar toda mi fe está puesta a Dios. Si Dios decide que yo tenga otros hijos, bárbaro. Si Dios dice que no, voy a tener 5 o 6 más, bárbaro. ¡Ah! Puede tener como 20 o 30. La persona a veces no piensan, ¿ok? No piensan. Tengo 31 años, 20 hijos más es imposible que tenga, ¿no? Pero nada es imposible con Dios, amén. Que mi esposa no escuche eso, ¿no? Pero con Dios nada es imposible. Ahora vayan a 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, y con esto cierro. Debemos tener toda nuestra fe en Dios. Debemos tener toda nuestra fe no solo en Dios para cierta cosa, pero en todo las partes en nuestra vida. Todo lo que se trata debemos tener fe, que sabemos que si Él nos dice que nosotros hagamos algo y si nosotros lo vamos a hacer, Él nos va a bendecer por eso. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 nos dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Cuando nosotros cumplimos con la palabra de Dios, Dios nos bendice en esta vida y en la próxima vida. Son cosas que nosotros no vemos. Pero las personas que están perdidas, ellos viven esta vida para las cosas que pueden ver. Nosotros vivimos esta vida para las cosas que no podemos ver. Oremos. Querido Padre nuestro, quería agradecer por esta tarde y por poder estar acá reunidos con hermanos y hermanas en Cristo. Y quiero agradecer por esta iglesia, que hay muchísimas personas que tienen muchos hijos y es una gran bendición y motivación para poder tener hijos. Y le pido, Señor, si hay alguien en esta iglesia que está teniendo complicaciones, le pido por favor que lo cure a la pareja para que puedan tener hijos, Señor. Y muchas gracias por su palabra y por esta oportunidad. Y en el nombre de Jesús sagrado, amén.